La detención y deportación de migrantes juega un papel preponderante en las políticas de inmigración de Estados Unidos y de otros países. Los y las migrantes deportados reportan que, entre otros malos tratos, al ser detenidos, situaciones como la exposición al frío extremo, la aislación en cuartos oscuros, los horarios de comida impredecibles, la comida en mal estado y la violencia verbal son hechos de todos los días. Hoy vamos a conversar con un especialista que ha documentado las experiencias de deportación y detención de los migrantes en esos contextos y los efectos que tiene en sus trayectorias de vida y de migración. Este es Diálogos desde la Frontera. Acompáñenme. La detención y deportación de migrantes juega un papel preponderante en las políticas de inmigración en Estados Unidos, y en muchos casos la experiencia es violenta y con repercusiones a largo plazo para estas personas. Y para hablar más de este tema tenemos hoy en el programa al doctor Julian Jeffries. Él es profesor titular de Educación y Estudios Chicanos de la Universidad Estatal de California en Fullerton, y al doctor Rafael Alonso Hernández, coordinador del doctorado en migración del Colegio de la Frontera Norte aquí en Tijuana. Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, quisiera poner un poco en contexto, Rafael, con el tema antes de pasar con Julián, sobre el proyecto del FM4. Ya anteriormente estuviste aquí en el programa, nos hablaste un poco de eso, pero para contextualizar el tema, ¿qué está pasando en FM4? ¿Cómo están funcionando? ¿Y por qué se engarza aquí con el doctor Julián? Pues FM4 es un proyecto de acompañamiento integral a personas migrantes centroamericanas y solicitantes de refugio y refugiados que trabajan en el occidente del país, concretamente en la zona metropolitana de Guadalajara. Y desde hace ya varios años, concretamente desde 2010, habilitaron un centro de atención a migrantes que hoy funge como albergue para recibir a estas poblaciones. Y como el proceso, el modelo de atención es precisamente con una perspectiva integral, pues se acompaña de diferentes componentes. Uno es la asistencia humanitaria, que se da directamente en el albergue. Otro es la incidencia política y social. Otra es el tema de investigación. Y en la parte de investigación también desde hace años se ha tomado la rutina y la disciplina de generar la sistematización de la información que en el día a día se va recabando de las personas migrantes, ¿no? Entonces es un ejercicio, diría yo, muy valioso por dar cuenta de lo que pasa con el fenómeno de la migración en el día a día. Y entonces cada año se presenta un trabajo en donde se da cuenta de cómo se está viviendo o qué cambios alcanzamos a observar en el fenómeno de la migración y del refugio. Se inició en 2013 dando cuenta de la caracterización de los flujos, de cómo las personas transitaban por toda la zona metropolitana de Guadalajara o por el estado de Jalisco, para después ir dando cuenta de situaciones que poco se sabían o poco habían sido investigadas para el contexto tapatío. Entre ellos, por ejemplo, el asentamiento de población centroamericana, pero luego también los cambios y ciertas continuidades o las combinaciones con otros flujos ya preexistentes de migrantes internos. Recientemente también publicamos un trabajo sobre mujeres migrantes que venían huyendo y que buscaban acompañamiento en FM4. Y finalmente, pues hacemos como un balance de los distintos flujos de migración, las distintas poblaciones que hemos podido acompañar a lo largo de estos años, y encontramos varias notas que son comunes, ¿no? Una de ellas es el tema precisamente de la deportación. Muchas de las personas que están migrando y que están dentro de este grupo de migrantes en tránsito, pues tienen una experiencia de deportación muy importante, ya sea desde México o desde Estados Unidos, así como otras varias características. Pero pues justamente aprovechando la presencia y la cercanía con el doctor Julián, pues es que queremos compartir un poco de lo que significa para estas personas que fueron atendidas por FM4 Paso Libre en Guadalajara, pero que tienen esta experiencia de deportación.
Y pues qué mejor que alguien que vive en Estados Unidos, conoce las dinámicas del fenómeno migratorio y sus implicaciones, nos dé cuenta de cómo suceden estas situaciones en los Estados Unidos. Claro, y estas vivencias. Julián, tu investigación dice, nos tratan como animales. El rol de la deportación y detención en la movilidad de migrantes por Guadalajara, México. ¿De dónde surge esta idea, este trabajo y pues también un poco documentar esta experiencia? Sí, bueno, por suerte hace como 4 años tuve la oportunidad de visitar Guadalajara. Yo estaba buscando un lugar para llevar a mis estudiantes. Yo trabajo en la Universidad Estatal de California, trabajo con estudiantes que la mayoría son latinos, de origen mexicano, que han quizás nacido en Estados Unidos, pero de padres mexicanos. Y mi interés es que conozcan México, que aprendan lo que está pasando en México y que aprendan la cultura y practiquen el lenguaje también. Mi tema es la migración y bueno, gracias a una colega me puse en contacto con FM4, con Alonso, todos los años he llevado estudiantes a que vean y que hablen con migrantes cara a cara, que nadie les diga qué está pasando en términos de migración, que hablen con los migrantes mismos. Y bueno, ha sido una experiencia única para los estudiantes y para nosotros. Este tema, claro, se ha vuelto cada vez más importante y por suerte el año pasado recibí una beca Fulbright para pasar 6-7 meses en Guadalajara y bueno, y ahí pudimos empezar a colaborar con el grupo de investigación de FM4 y con gusto empezar a hablar de temas que son tan importantes como la detención y la deportación de inmigrantes, que es un tema importantísimo, que no se habla de una manera sensata en Estados Unidos. Sí, justo eso es lo que te iba a preguntar, o sea, ¿por qué te interesó como particularmente el tema de la detención y la deportación? Sí. Bueno, yo soy inmigrante, yo soy originario de Argentina y viví ya 21 años en Estados Unidos y 14 de ellos lo viví como inmigrante indocumentado. Entonces, algunas de las vivencias que viven los migrantes yo las he vivido también. Y es un tema que me apasiona más que nada porque hay tanta diferencia de lo que realmente pasa en la migración y de cómo se habla de la migración en Estados Unidos, ¿no? Hay tantas mentiras, hay tantos mitos, ¿no? Que me gusta que mis estudiantes piensen críticamente sobre este tema. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita regresamos a seguir platicando de esto. No se vayan, regresamos. Bienvenidos de regreso a Diálogos desde la Frontera. Estamos hablando sobre la detención y deportación de personas migrantes y sus experiencias. Julián, tú hablas de un sistema o una maquinaria de detención y deportación en Estados Unidos. ¿A qué te refieres con esto? Bueno, la deportación ha sido una de las tácticas, ¿no?, que ha usado el gobierno para lidiar con este supuesto problema, ¿no?, de la inmigración. No es algo reciente, o sea, hubo deportaciones hasta en 1920, pero en las últimas décadas se ha empezado a ver la deportación como la única solución, ¿no?, al supuesto problema, ¿no? Cuando se construye a la inmigración como un problema, se tiene que buscar una solución. Y lamentablemente, no solo Estados Unidos, pero muchos de los países ha recurrido a la deportación como una supuesta solución para este problema. Y lo que digo con la maquinaria de deportación es que, bueno, es una maquinaria porque cada vez se gasta más, ¿no? Se contratan más agentes de inmigración, se involucra a la policía, se dan contratos millonarios a empresas privadas para que haya centros de detención. Entonces, cada vez se gasta más dinero, es una maquinaria que cada vez crece más y más.
Claro, Obama es uno de los presidentes que más perfeccionó esta maquinaria, ¿no? Porque es el presidente que más deportó. Pero Trump, aunque no puede deportar tanta gente, claro, hace alarde de esta maquinaria, ¿no? Entonces, es algo que está creciendo y es algo que pasa más y más, ¿no? En ese sentido también, o sea, entiendo que esta maquinaria, como nos lo mencionas, está diseñada, pues claro, para desalentar, pero también no sé si hay un rol como, pues también desde viéndolo como un sistema, como algo autoritario, como algo que quiera asustar también, ¿no? A los migrantes. Sí. ¿Cómo se percibe eso? Sí, esa es una buena pregunta, Flor, porque... Se me refiero en el ámbito simbólico también. Sí, no, lo que pensamos, lo que uno piensa es, bueno, esta maquinaria está hecha para sacar a migrantes del país, ¿no? O para desalentarlos. Y a mí me parece que en un cierto nivel eso es una de las razones por qué está. Pero a mí me parece que si pensamos un poco más críticamente sobre el tema, a mí me parece que hay otras razones por qué Estados Unidos y otros países les conviene este tema de la deportación. Estados Unidos no puede deportar a todos los inmigrantes indocumentados. Hay más de 11 millones, ¿no? Y la verdad es que Estados Unidos necesita una mano de obra barata, accesible, maleable, que puede echar y contratar cuando quiere, ¿no? Entonces, lo que yo observé y lo que muchos académicos hablan, ¿no? Y muchos pensadores hablan, es que realmente esta maquinaria de deportación lo que hace es mantiene a una población vulnerable, sin derechos, ¿no? Mantiene una población que está todo el tiempo con miedo, miedo de salir a la calle, miedo de dejar a sus niños en la escuela, ¿no? Porque han deportado a padres cuando están llevando a sus niños a la escuela. Claro. Entonces, seguramente no nos cuesta imaginarnos, ¿no? ¿Qué se siente ser un inmigrante indocumentado en Estados Unidos? Uno tiene miedo de salir a la calle, miedo de ir al supermercado, miedo de hacer todas estas cosas. Y ese miedo es muy productivo para el gobierno de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque son migrantes que no se quejan ante situaciones laborales inhumanas, muy precarias, claro. No sé qué, no piden por sus derechos, aceptan la paga que se les da y hacen trabajos que ciudadanos americanos no quieren hacer. Entonces lo que yo estoy observando es que esta maquinaria de deportación sirve para crear esta ciudadanía de segunda clase, atemorizada, ¿no? Atemorizada, que les sirve a Estados Unidos para tener esa mano de obra, ¿no? que tanto necesita, ¿no? Y que la ha tenido durante todas estas décadas de diferentes partes del mundo y ahora más que nada latinoamericana, ¿no? Claro, y que sin duda seguirán teniéndola, pero también ahora quisiera que nos platicaras un poco, tú documentaste las experiencias de deportación de un grupo de migrantes en FM4 en Guadalajara. ¿Cuáles son algunos de los hallazgos más importantes? ¿Qué fue de las cosas que ellos te comentaron, ellos o ellas te comentaron? Bueno, sí, no, me llamó mucho la atención hablar con ellos cara a cara y hablar con varios. Yo entrevisté, por ejemplo, a 16 migrantes que habían sido deportados más de 4 o 5 veces. Y las experiencias en los centros de detención, la verdad, que me alarmó mucho, ¿no? Porque todos hablan de que los ponen en una habitación fría, con poca ropa, por 2 o 3 días, ni bien llegan, ¿no? Entonces sufren frío, también sufren de comer, les dan comida en mal estado, ¿no? Sufren también de no recibir atención médica. También hay casos donde no los dejan contactarse con la familia y la manera que hacen eso es que lo mueven de un centro de detención a otro, ¿no? Y los migrantes mismos no saben dónde están. Les dan una llamada, pueden hablar con los familiares, pero los migrantes no saben dónde están. Hay problemas de lenguaje, hay todo tipo de también golpes físicos. Entonces, oír eso de los migrantes en repetidas ocasiones, ¿no? Da cuenta de los abusos de derechos que se da
en estos centros de detención, ¿no? Y uno se pregunta, ¿no? En Estados Unidos, en un país donde se mofa de ser, ¿no? de respetar los derechos de los seres humanos, hay muchos abusos de derechos y entonces eso, la verdad que le llama la atención a uno. Sí, más pensando en esto que comentabas de que hay inversión, o sea, privada y pública a estas empresas que manejan los centros de detención y que no cumplan pues ni siquiera con los estándares básicos de atención a estas personas. Sí. No, eso es alarmante porque, por ejemplo, algunos migrantes decían que los hacen trabajar en el centro de Dentro del detención. centro. Y les pagan $1 la hora, ¿no? No, $1 al día, ¿no? Entonces, estos centros de detención le cobran al gobierno de Estados Unidos cierta cifra y casi que no tienen costos porque hacen que los mismos migrantes limpien y cocinen y les pagan un sueldo que, claro, no es legal, es mucho más bajo de lo Claro. que se puede pagar. Entonces, hay algo muy raro pasando ahí, ¿no? ¿Y por qué tenemos que hablar más de este tema? Porque desde Estados Unidos, claro, no hay una conversación sensata sobre la inmigración. Y hay otras narrativas completamente distintas. Totalmente distintas, ¿no? Bueno, vamos a hacer otra pausa y regresamos a seguir platicando de esto. No se vayan, estamos en Diálogos desde la Frontera. Bienvenidos de regreso a Diálogos desde la Frontera y estamos hablando sobre algunas experiencias de deportación y detención de migrantes. Julián, otra cosa importante que mencionas en tu trabajo es pues estas experiencias de detención y deportación que documentaste con estas personas migrantes también tienen una afectación en sus trayectorias de movilidad. No sé si nos puedas explicar un poco qué significa esto. Sí, lo que nos dimos cuenta es que una de las cosas sorprendentes quizás es que, claro, desde Estados Unidos se piensa que cuando se deporta un inmigrante ya no vuelven más, pero claro, sabemos que eso no es verdad, ¿no? Y lo que me sorprendió es que los migrantes volvían a Estados Unidos 4 o 5 veces después de ser deportados, ¿no? Entonces, pero la represión en los centros de inmigración se les hacía tan fuerte y los trastornos, esta violencia física y violencia psicológica empezaba a tener un efecto en los migrantes. Entonces, lo que pasaba es que los que habían estado ya 4 o 5 veces deportados ya empezaron a pensar que no querían volver a Estados Unidos. Al mismo tiempo no pueden volver a sus países de orígenes, ¿no? Porque hay muchos problemas de violencia, de maras cuando se fueron. Entonces lo que empezamos a ver es que empezaban a pensar en México como un lugar para radicarse, ¿no? Y esto, claro, tiene muchas consecuencias para las políticas públicas de inmigración en México. Y bueno, y FM4 es el albergue de que habla Alonso, es un lugar que estaba lidiando con este tema, porque son personas que se van a radicar en México, ¿no? Exacto, y desde la perspectiva de FM4, o sea, ¿cómo podemos pensar o cómo se está pensando? ¿Cuál es la conversación en términos de la nueva gestión que se tiene que pensar de estas personas deportadas, de estas personas que de alguna manera se encuentran atrapados en México, por así decirlo, que no pueden regresar, pero también ya están desalentados a volver a intentar cruzar Estados Unidos? Es que justamente esa fue una de las razones que nos llevó a plantear esta investigación que justo se llama Atrapados en la Movilidad, ¿no? Y es que empezamos en la experiencia de acompañamiento en el albergue, empezamos a documentar cómo la aparente linealidad con la que se describía el tránsito migratorio o incluso el retorno ya no era tal, ¿no? Se suponía que la gente salía de Centroamérica y llegaba a Estados Unidos casi de manera automática, solo atravesando México, ¿no? Claro. Y lo mismo para las personas deportadas desde Estados Unidos. Y lo que vimos es que precisamente el impacto de esto que comentaba Julián, no solo en términos jurídicos, legales, sino también, sobre todo en la parte emocional, en la parte del proyecto de vida, pues tiene un impacto muy, muy considerable. Y nos dimos a la tarea de registrar las experiencias de personas que tienen más de 4 deportaciones desde Estados Unidos y eso hace
que estas personas redimensionen, revaloren y constantemente pues estén repensando su proyecto migratorio. Claro. Y si a este grupo de población lo ponemos en el contexto, por ejemplo, de los refugiados que también se acompañan, o de migrantes internos, o de los migrantes en tránsito que también tienen serias dificultades para poder llegar a Estados Unidos, pues estamos hablando de un grupo de personas que están ampliando su permanencia en los diferentes estados del país y que debido a la falta de documentos, a la falta del conocimiento del contexto en el que se van a encontrar, no pueden acceder a trabajos, no pueden acceder a seguridad social, a salud, a educación para sus hijos, ¿no? Y entonces, pues hay un grupo importante o cada vez más visible de esta población que está atrapada, ¿no? Que no puede regresar a sus lugares de origen por la violencia, por la pobreza, por la marginación, pero tampoco puede acceder al destino que aparentemente era deseado, que eran los Estados Unidos, ¿no? Y entonces, pues tratan de insertarse en ciertas ciudades y al no poder, pues se están moviendo constantemente, ¿no? Claro, porque aparte aquí en México tengo entendido que para poder acceder a un permiso de trabajo tienes que tener el documento FM3, pero si no tienes una oferta de trabajo no puedes, y es así como un círculo. Entonces las políticas públicas en ese sentido también tendrían que revalorarse y pensar ya en términos de esta gente que tenemos en el país y cómo podemos mejorar sus circunstancias aquí. Sí, totalmente. Yo creo que la parte más importante es que dejemos de vincular el tema migratorio con la perspectiva de seguridad nacional y Claro. en ese sentido el caso de Estados Unidos es muy importante porque se añade el componente de la industria privada, ¿no? de las empresas privadas que se encargan de esta gestión migratoria. Para el caso mexicano, pues también la administración pasada se caracterizó mucho por este tema de detección, detención y deportación. Entonces es clave que no solo a nivel México, sino a nivel regional, se humanice la migración, se repiense porque tiene unos impactos, el tema de la detención y de la deportación, impactos verdaderamente catastróficos para muchas familias. Y ahí es donde tenemos que replantear también las políticas que tienen impacto directo en la estancia de las personas extranjeras en nuestro país en este caso, ¿no? Claro, y sin duda, Julián, creo que el trabajo que estás realizando y bueno, también como mencionabas, ¿no? El llevar la experiencia directa también a la arena en Estados Unidos y al ámbito académico, pues considero que es una gran aportación también para, como dices, tener una conversación sensata. Yo les quiero agradecer mucho que hayan estado aquí, se nos terminó el tiempo y pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Flor. Con todo gusto. Y a ustedes también, muchas gracias por haber estado con nosotros. Les recuerdo que el seminario que se llevó a cabo aquí en el COLEF Tijuana con el doctor Julián Jeffries sobre este tema lo pueden encontrar completo en nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como el COLEF o también directamente desde nuestro sitio web www.colef.mx. Y no olviden seguirnos en redes sociales. En Facebook estamos como Diálogos desde la Frontera y en Twitter nos pueden seguir como @diálogoscolef. Nos vemos en la próxima emisión. Muchas gracias. Hasta pronto.